Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien de salud. Emily, ¿podría responderme si me escuchan? Buenas tardes. Gracias, Emily. Perfecto. El día de hoy continuamos abordando el tema La Ley de Charles. Este es el penúltimo contenido que se va a abordar en este cuarto bloque. Cerramos con el contenido La Ley de Gay-Lussac. La última ley que vamos a estudiar es esa. Ya tenemos hasta este momento 2 evaluaciones de 30 puntos. Ya tenemos un total de acumulados 60. Falta solamente un trabajo en proceso que está relacionado a las 3 leyes de gases que se van a abordar. La ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Ese último trabajo tiene un valor de 40 puntos. Como siempre, muchachos, se les recomienda que entreguen sus trabajos en tiempo y forma. Recuerden que este bloque de cierre y los profesores tenemos que subir las notas al CIAC también en tiempo y forma. Si ustedes revisan el CIAC ya van a encontrar la nota del formulario de la ley de Boyle. Ya tienen en el CIAC esa calificación, muchachos. ¿Ya revisaron su calificación en CIAC, muchachos? Todavía no, IFAT, no lo he subido. Tal vez es que acá tenemos a alguien que nos apoya subiendo los videos y todavía no. Entonces, voy a subir sí, voy a anotarlo también, muchachos. ¿Cuántos revisaron ya su calificación en el CIAC, muchachos? La calificación del formulario, muy bien. Ya el día de hoy les voy a entregar el formulario calificado, se lo voy a enviar a través de Classroom para que también tengan su formulario ya corregido. Bien, aproveché estos primeros minutos para ingresar a sus demás compañeros a la clase. Tengo ahorita solo 25 participantes. El día de ayer y el día de hoy he notado que la asistencia está un poco baja, muchachos. No se atengan a que las clases se suben a YouTube. Recuerden que no es lo mismo ver una clase grabada que interactuar, porque a través de Zoom ustedes pueden consultar, ustedes pueden preguntar si tienen alguna duda. Y viendo un video no es lo mismo, muchachos. De la ley de Boyle ya están, muchachos, en YouTube. La ley de Boyle. Hay alguien que nos apoya subiendo los videos. No somos los profesores directamente los que subimos el video. Entonces, bueno, iniciamos con la clase de hoy. Continuamos abordando el tema, la ley de Charles. El día de ayer se abordó el contexto histórico de esta ley. ¿Alguien me puede mencionar cuáles son las variables que relaciona esta ley, muchachos? ¿Cuáles son las variables que relaciona la ley de Charles? Voy a bajar un poco para. ¿Cuáles son las variables? Tengo participación. ¿Cuáles son las variables que relaciona esta ley? Tengo acá un mensaje, volumen y temperatura, correcto. Estas 3 leyes que se van a abordar pretenden estudiar el comportamiento de los gases, empleando 3 variables termodinámicas.
volumen, presión, temperatura. La ley de Boyle relaciona presión y volumen. La ley de Charles relaciona volumen y temperatura. Gracias por su participación, Fernanda. Y la última ley que vamos a abordar, que es la ley de Gay-Lussac, aborda las variables presión y temperatura. Acá incluí, muchachos, una imagen, ya la logran ver en pantalla, una imagen, y quiero iniciar la clase haciéndole una pregunta. Observen esta imagen y expliquen por qué es un ejemplo representativo de la ley de Charles. Para que se comprenda mejor la imagen, yo incluí aquí abajo un dato que está relacionado a esta imagen. Dice, cuando se vierte nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados sobre un globo. El globo al cual se le está agregando nitrógeno líquido es el que está acá, el que estoy señalando. El que está acá está a temperatura ambiente. Entonces, jóvenes, ¿me pueden ustedes explicar por qué este es un ejemplo representativo de la ley de Charles? Recuerden que el día de ayer se abordó el enunciado de la ley de Charles. Esto está relacionado al enunciado de la ley de Charles. ¿Qué dice el enunciado de la ley de Charles, muchachos? Dice Andrés de Jong, sí, ya que el nitrógeno líquido en contacto con el aire a temperatura ambiente evapora rápidamente, exhibiendo gran cantidad de gases a baja temperatura que flotan durante cierto tiempo. Otra participación, muchachos, esa es la participación de De Jong, lo que le acabo de leer ahorita. Dice Walter, el gas queda dentro y el volumen disminuye. Es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Dice De Jong, el enunciado de la ley de Charles dice, el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Correcto, De Jong. ¿Y eso qué significa? Que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. O bien, cuando una variable disminuye, la otra también va a disminuir. Entonces, les explico, en esta situación que vemos en la imagen, el nitrógeno líquido está a menos 196 grados centígrados. ¿Qué va a pasar entonces con el gas que está dentro de ese globo? ¿Qué va a pasar con el volumen de ese gas? Si el nitrógeno provoca que disminuya la temperatura del gas interno del globo, entonces va a disminuir. Por eso es que vemos que este globo está menos inflado que el que se encuentra a temperatura ambiente. Entonces, a temperaturas bajas, el volumen también va a disminuir. Es un ejemplo representativo de la ley de Charles. Otro ejemplo representativo de la ley de Charles, muchachos, es el uso de los globos aerostáticos. ¿Cómo funcionan los globos aerostáticos? Son son globos, ¿cómo funcionan, muchachos? A ver. Con aire caliente, así es, Kelsey. Correcto. ¿Y qué provoca entonces que el aire esté caliente? ¿Qué va a pasar con el volumen de ese gas? ¿Qué va a pasar con el volumen de ese gas en el globo? En el globo aerostático va a aumentar. Correcto, muy bien, Fernanda, así es. Paso a la siguiente diapositiva.
Vamos ahora a resolver ejercicios sobre la ley de Charles. Lo vamos a resolver en conjunto, pero voy a pasar así para poder editarlo. ¿Logran ver ese tamaño de letra, muchachos? Para poder editarlo tengo que colocar así la presentación. Dice que sí, Kelvin. Kelsey. Entonces, sí, bueno, se logra ver bien, dice. Entonces, vamos a emplear una ecuación que es representativa de la ley de Charles. ¿Cuál es esa ecuación, muchachos, que se abordó el día de ayer? La ecuación representativa de la ley de Charles. Voy a pasar a la diapositiva que les presenté el día de ayer. Es esta que está acá, miren. Volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Esa es la ecuación que vamos a utilizar para encontrar una variable incógnita en las condiciones iniciales y finales de un gas. Entonces, analicemos el enunciado de este ejercicio, muchachos. Correcto. Como siempre, les recomiendo que preparen su calculadora, su cuaderno y lápiz. ¿Están listos, muchachos? Dice el ejercicio, un globo con un volumen de 6.25 litros a 20 grados centígrados se enfrió su volumen, disminuyó a 5.44 litros. Dice la interrogante, ¿cuál fue la temperatura Celsius final? Supón que la presión no cambia. ¿Cuáles son las condiciones iniciales de este gas? Volumen 1 sería 6.25 litros. ¿Cuál es la temperatura inicial de este gas? 20 grados Celsius. Pero les decía y les explicaba el día de ayer, muchachos, que la temperatura en esta ley debe ser expresada ¿en qué unidad, muchachos? Volumen 2, 5.44 litros. La temperatura debe ser absoluta, ¿verdad? La temperatura Kelvin, así es, Deshaun, correcto. En Kelvin, temperatura absoluta. Porque recuerden que en la temperatura Celsius, el 0 no es un valor absoluto, tiene valores negativos. Tiene valores negativos la temperatura Celsius. Y no podemos incluir un valor negativo en esta ecuación. ¿Cuál es la interrogante en este problema? La temperatura 2. Entonces, hagamos la conversión de la temperatura Celsius a temperatura Kelvin. ¿Cómo lo convertimos, muchachos? ¿Cómo lo convertimos? Sumando 273.15, así es. Entonces, 20 más 273.15. ¿Cuánto da eso, muchachos? Calculadora en mano. 293.15, así es. No hay necesidad ni de calculadora aquí. Kelvin. Voy a anotar los datos ya con la temperatura Kelvin, muchachos. Nuevamente voy a anotar acá. Sería 6.25 litros. La temperatura 1 en grados Kelvin es 293.15 Kelvin. El volumen final, 5.44 litros. La variable incógnita es la temperatura final, la temperatura 2. Entonces, siempre vamos a emplear esta ecuación y vamos a despejar de esta ecuación la temperatura 2.
Les decía el día de ayer que podemos emplear una regla de 3. Una regla de 3 simple, directa. Deshaun ya hizo el despeje. ¿Cómo podemos plantear la regla de 3? Aquí ya están planteados los datos. Multiplicamos en diagonal, ¿verdad? Multiplicamos en diagonal. Temperatura 1 por volumen 2. Y la variable que queda sola, ¿qué va a pasar, muchachos? Pasa a dividir, en este caso, el volumen 1. Vamos a ver, Deshaun me mandó un mensaje, quiero ver si está correcto. Sí, está bien, Deshaun. Está bien el despeje de su ecuación. Entonces, multiplicamos en diagonal estas variables y la variable que queda sola, esta pasa a dividir. Ahí ya tenemos el despeje. Ahora solo sustituimos los datos en la ecuación y ya varios de ustedes ya lo resolvieron en su calculadora, ya tengo aquí respuestas. Por favor, todos resuelvan en su calculadora. Hasta que tenga la mayor cantidad de respuestas, voy a anotar el resultado final. Necesito que todos participen. Temperatura 1, 293.15 Kelvin por 5.44 litros entre 6.25 litros. ¿Cuánto da esa operación, muchachos? Solo los mismos participan siempre. Entonces, el día de hoy voy a hacer preguntas dirigidas. Ya tengo participación voluntaria de Yermer, Francis, Walter, Marlon, Fernanda, Deshaun, casi siempre los mismos. Entonces, ahora voy a Walter. Voy a fijarme en los participantes de esta clase y voy a hacer preguntas dirigidas. Emily, ¿cuánto le da el resultado de esta operación? Emily y José Leiva. Emily y José Leiva, ¿cuánto da esa operación? Así yo verifico, muchachos, que ustedes están atentos a la clase. Felicito a todos aquellos que participan siempre de manera activa y voluntaria. Dice Emily que no tiene calculadora en mano. Bueno, recuerden que para todas estas últimas clases tienen que tener listas en mano su calculadora para la clase de química, ¿oyeron? Necesito que tengan lista su calculadora. Bueno, voy a anotar el resultado final. La mayoría de los que participaron coinciden con el resultado correcto, muchachos. La respuesta es, gracias Kelsey, también Kelsey está participando. 255 punto. A ver, aquí no me alcanza ya no me alcanza el número. Punto 1. Punto 1, ¿qué, muchachos? Pueden poner dos decimales, ¿oyeron? Si ustedes desean. Punto 15, la mayoría tiene punto 15, así es. ¿Qué unidad, muchacho? Litro y litro se eliminan y queda Kelvin, temperatura en Kelvin. Esa es la temperatura final. Entonces, analicemos, muchachos, si se cumple el enunciado de la ley de Charles. Tenemos que comparar las condiciones finales
e iniciales. ¿Qué está pasando con el volumen en la condición final? Está disminuyendo, ¿verdad? Pasa de 6.25 a 5.44 litros. Entonces, ¿qué comportamiento debe de tener la temperatura? Si el volumen ha disminuido, ¿qué debe de suceder con la temperatura? Según el enunciado de la ley de Charles, muchachos. También debe disminuir y eso lo estamos comprobando acá con el resultado que tenemos en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, está correcto. Resolvamos otro ejercicio, muchachos. Tenemos 9 minutos todavía. Creo que nos da tiempo de resolver otro ejercicio. Pero antes de resolver este siguiente ejercicio, ¿hay alguien voluntario, muchachos, que desee participar resolviendo un ejercicio? Yo les voy a compartir un enlace para que puedan resolver un ejercicio a través de la herramienta Canva. ¿Hay algún voluntario? ¿O lo hago de manera dirigida? Vamos a ver, porque siempre los mismos participan. José Leiva, le voy a compartir un enlace en el que usted va a poder resolver el ejercicio que se muestra en esta presentación. El que está al final, lo digo, porque los primeros son los del contenido pasado, los de la ley de Boyle. Ya están resueltos. Usted va a resolver el último. Entonces voy a compartir. Aquí están, miren, todos los que han participado resolviendo. José Gabriel, Ariana, Belger, Walter y Kimberly. Ellos han participado resolviendo ejercicios. Entonces voy a copiar este enlace a la persona a la que se lo envíe. Va a poder resolver el ejercicio. Entonces, a ver, ¿algún voluntario? José Leiva, ¿puede resolver el ejercicio? Desde el celular. Bueno, le voy a compartir el enlace, sí, también. Y usted me da la respuesta, José Leiva. Ya le comparto el enlace. Y usted lo resuelve y me da la respuesta. Voy a compartirlo a otra persona. ¿A quién más? Aunque la idea es que lo editen, que editen esta plantilla y ustedes puedan resolverlo acá. Esto es como que ustedes pasen a la pizarra. A ver. Sandra, le comparto el enlace, Sandra. Vamos a ver. Bueno, mientras su compañero resuelve el ejercicio, continuamos nosotros resolviendo un ejercicio en conjunto. Vamos a resolver este otro ejercicio. Tengo un mensaje, vamos a ver. Correcto, ya lo van resolviendo. Entonces dice el ejercicio, un globo lleno de helio tenía un volumen de 400 mililitros cuando estaba a menos 120 grados centígrados. Estas son las condiciones iniciales. Para optimizar tiempo ya voy anotando los datos. Temperatura 1, menos 120 grados centígrados. Dice la interrogante, ¿cuál será el volumen del globo luego de calentarlo a 100 grados centígrados? Suponiendo que la presión no cambia. Entonces, la variable incógnita es el volumen 2 y nos está dando una temperatura final de
100 grados centígrados. Aquí. Tenemos que hacer la conversión, ¿verdad? Aquí lo voy a anotar ya los datos en Kelvin. A ver, muchachos, temperatura en Kelvin, ¿cuánto sería ahí? Calculadora. Menos 120 más 273.15. De Sean dice 153. Así es, 153.15 Kelvin. Y acá, 373.15 Kelvin. Ya tenemos los datos, ¿verdad? Tengo mensaje, voy a hacer una pausa. Así es, Walter, correcto. 400 ml. Y la variable incógnita es el volumen final. Vamos a despejar entonces de esta ecuación el volumen 2. Empleando la regla de 3, muchachos, multiplicamos en diagonal, ¿qué? Volumen 1 con temperatura 2 y pasa a dividir la temperatura 1. Entonces, volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Organizar los datos de esta manera, muchachos, facilita emplear la regla de 3. Condiciones iniciales, condiciones finales. Solo sustituimos los datos. Vayan resolviendo en su calculadora. Cuando tenga la mayor cantidad de respuestas, voy a anotar el resultado final. Voy sustituyendo los datos. Ya tengo varias respuestas. Ya les digo si están correctas. Tengo respuestas siempre de las mismas personas. Les felicito, muchachos, porque participan de manera activa. Fernanda me pregunta que cómo llegué a 153.15. Entonces voy a hacerlo aquí para recordarles que para convertir de Celsius a Kelvin, voy a hacerlo aquí abajo. Tengo que sumar 273.15 a la temperatura Celsius. Entonces sería menos 120 más 273.15. Fernanda, voy contestando su respuesta. Y eso da 153.15. Ahora sí, Fernanda. Siempre tenemos que expresar la temperatura en grado absoluto, a ver, temperatura Kelvin. Ahora sí, ya recordó, dice Fernanda. Muy bien. Entonces, siempre lo voy a resolver para que no se me les olvide, ¿yo? Temperatura 2, hice lo mismo con la temperatura 2. 100 grados centígrados más 273.15. Y eso es igual a 373.15 Kelvin. Ay, ya Zoom ya me está mandando mensaje que ya cumplí los 30 minutos. Bueno, nos va a dar tiempo sí de resolver. Ya tengo varias respuestas.
¿Ya lo hicieron en su calculadora, muchachos? Sí, dice Walter. Sí, ya tengo varias respuestas, todos coinciden y está correcto el valor, muchachos. 975. Algunos tienen 975, otros tienen 976. Perdón, 974 tienen algunos. ¿Por qué está variando ese resultado, muchachos? $974.6 es la respuesta, muchachos. ¿Por qué algunos me le dan 975? Verifiquen, muchachos. 974.6, verifiquen. Ah, debe ser la calculadora, ¿verdad? Que redondea, puede ser. 974.6. ¿Qué unidad, muchachos? ml. El ejercicio no me pide que haga conversión. Si existe algún caso en el que se pida convertir el volumen final a litro, pues ahí, ¿verdad? Hacemos la conversión, dividimos entre 1000. Pero aquí no nos está pidiendo el volumen en litro, así que lo expresamos siempre en ml. ¿Se cumple la ley de Charles, muchachos? Sí, ¿verdad? ¿Qué está pasando en las condiciones finales de temperatura? Está aumentando, aumentó de 153.15 a 373.15. Y el volumen también aumentó, pasó de 400 mililitros a 974.6 mililitros. Está correcto el ejercicio, muchachos. Perfecto. Leiva dice que ya resolvió el ejercicio, está bien. Leiva dice que le dio 147. En la próxima semana vamos a verificar su ejercicio. Oye, Leiva, no lo pudo editar, dice, pero lo hizo. Bueno, está bien, perfecto. Lo bueno es que usted lo resolvió y me brindó el resultado. Gracias por su participación, José. Bueno, muchachos, ya me pasé 3 minutos. Voy a pasarme unos 2 minutitos más para darle un espacio a consultas. ¿Alguna duda, muchachos? Esta clase la voy a subir, muchachos. Les voy a pedir que la suban. Todo claro, dice. Sí, es tan sencillo estos ejercicios, muchachos. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Me pregunta Fernanda cómo se evalúa este tema. En el trabajo en proceso, van a hacer un experimento, van a hacer una práctica de laboratorio en casa relacionada a las 3 leyes de los gases, ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Un trabajo en proceso que tiene un valor de 40 puntos. Pero ese trabajo lo voy a orientar en la guía número 3. Oyeron, muchachos, que ustedes van a recibir el día lunes 2 de noviembre. Bueno, está bien. Entonces nos vemos la próxima semana, muchachos. Pasen buenas tardes.